Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un curso de cálculo diferencial. Se me ocurrió hacer una serie de videos que vayan explicando desde lo más básico hasta lo más complejo y que estos videos sean cortos. El contenido de este curso va a requerir conocimientos previos como son el manejo de operaciones algebraicas, conocer la solución de las ecuaciones de primero y segundo grado, ecuaciones simultáneas, razones e identidades trigonométricas y sobre todo la identificación de líneas rectas y secciones cónicas. Es un buen momento para que, si no recuerdan estos temas, tengan al menos a la mano alguna referencia que puedan consultar cuando sea necesario. Y el temario que vamos a ver, pues son 4 cosas de manera general: las funciones, los límites, derivadas y aplicaciones de las derivadas. Y dentro del tema de funciones vamos a desglosarlo de esta manera. Vamos a tener 9 subtemas que veremos detalladamente y video a video. Y el primer video, que es este, vamos a tratar acerca de los conceptos básicos acerca de las funciones. Yo sé que a muchos no les gustan las definiciones, los conceptos y eso. Sin embargo, es muy importante que los tengamos claros para que podamos avanzar en los temas subsiguientes. Normalmente, dejar huecos en los conocimientos que vamos adquiriendo únicamente va a lograr que se vayan formando huecos más grandes conforme avanzamos, ya que la deficiencia en un conocimiento va a ocasionar que no entendamos ciertas cosas que más adelante estaremos viendo. Por lo tanto, cuando veamos conceptos o cuando veamos algún tema, les sugiero que detengan el video o lo regresen y lo analicen cuantas veces sea necesario, o bien, si quieren consultar alguna otra fuente como algún libro, alguna revista, algún artículo, es bienvenido. Incluso pueden preguntarme aquí mismo y trataré de darle solución, si no en vivo, al menos en los comentarios. Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es una función matemática. Para ello, vamos a hacernos a la idea que tenemos una caja negra, un cubo, que no sabemos cómo funciona, sin embargo, tiene entradas y tiene salidas. A las entradas le vamos a denominar X y a las salidas le vamos a denominar Y. Las entradas pueden ser múltiples, pueden estar restringidas, pueden no estar restringidas. Igual la salida Y puede que su conjunto de valores sean todos los números reales, o puede que solo sean un conjunto más pequeño que todos los números reales. Ya lo veremos esto más a detalle a continuación. Por ejemplo, si yo tomo un valor de entrada 3 y lo paso a través de esta caja negra, la salida es un 8. Luego introducimos un 0 y la salida es 6. Introducimos un -1 y la salida es 3. Realmente no tenemos idea qué es lo que está pasando dentro de esta caja. Sin embargo, lo que sí sabemos es que para cada elemento que entra hay un elemento que sale. Lo podemos ver de esa forma. Entonces, si para todos y cada uno de estos elementos de entrada X existe un valor de salida Y, entonces Y es una función de X. Y lo escribimos de esta forma. Decimos que Y es una función de X. Esto significa que el valor de Y siempre va a depender del valor de Y. Perdón, de X. El valor de Y siempre va a depender del valor de X. De esta forma, a X le vamos a llamar que es la variable independiente, porque puede tomar cualquier valor dentro de las restricciones que se le impongan a esa variable. Por ejemplo, si decimos que son puros números naturales, si son puros números enteros, si son solamente números fraccionarios o si son todos los números reales. Ya dependerá de la función específica que estemos tratando. Y a le vamos a llamar que es el dominio. Dominio es el conjunto de todos y cada uno de los valores que puede tomar la variable independiente. Como dijimos anteriormente, puede que sean unos cuantos valores restringidos por algunas reglas, o bien puede que sean todos los números reales.
Y por lo mismo, a y le vamos a llamar que es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, su valor dependerá de lo que valga el valor de la x de entrada. Mencionamos, para cada x hay una y. Entonces, la y depende del valor de x. Y los valores de salida o los valores los cuales puede tomar y pertenecen a otro conjunto. A ese conjunto le vamos a llamar B y diremos que es el contradominio. Contradominio sería el conjunto de todos los valores que puede tomar y. Más adelante explicaremos un poco más a detalle qué es el contradominio y veremos la diferencia que existe entre el contradominio y la imagen. Una función la podemos escribir de la siguiente manera. Para todo el dominio existe un valor en el contradominio. O bien, para una muestra A del conjunto A mayúscula completo o de todo el dominio, existe un valor en B que va a ser una función específica de este valor que acabamos de tomar. Dicho de otra forma, el valor que se toma de B depende explícitamente del valor de esta A minúscula. Si A minúscula es un elemento único del dominio A, entonces f de A es un elemento del codominio o del contradominio B. Por lo tanto, f de A es la imagen del elemento A. Ahorita veremos esto más a detalle. Vamos a entrar a la definición de los conceptos que estamos hablando, que son el dominio, el contradominio y la imagen. Para ello nos basamos en esta primera figura diagrama. Vemos que estas dos figuritas tienen tres lados, por lo tanto, del dominio de todas las figuras que podemos formar, de este lado le corresponde un valor numérico dependiendo del número de lados. Es decir, estos dos triángulos, aunque los triángulos sean diferentes, tienen tres lados. Por lo tanto, la función número de lados de la figura que está aquí me dice que para esta figura y para esta otra figura le corresponde el mismo valor. Lo mismo pasa con estas dos figuras de 4 lados. Para esta figura de 5 y para esta figura de 7. En esta imagen tenemos una relación entre el conjunto de polígonos y el número de lados de ese polígono. Como nos daremos cuenta, a cada polígono del lado izquierdo o del dominio le corresponde únicamente un valor del lado derecho. En este momento nos daremos cuenta que hay dos elementos de este conjunto a los cuales les corresponde el mismo valor dentro del dominio. No importa, esto sigue siendo una función. Luego, ahora tenemos otro diagrama, donde tenemos 3 elementos en el dominio y 4 elementos en el contradominio. Si nos damos cuenta, el dominio son los elementos 1, 2, 3 y el contradominio son los elementos DBCA o ABCD, como lo quieran ver. Entonces, al elemento 1 del dominio le corresponde el elemento D del contradominio. Al elemento 2 le corresponde la C y al elemento 3 también le corresponde la C. Entonces, la imagen o rango de esta función es únicamente el conjunto CD. Si nos damos cuenta aquí, son los únicos elementos que tienen un valor que le corresponde del lado izquierdo. Es decir, que el contradominio es mayor que la imagen o rango. Esto es decir, que la imagen o rango siempre serán iguales o más pequeños que el contradominio. Por lo tanto, esto también es una función. Ahora analicemos un tercer caso. En este caso tenemos que el dominio son los elementos del 1 al 4, 1, 2, 3, 4. Y el contradominio son los elementos de nuevo A, B, C, D. Vemos que al elemento 1 le corresponde el valor D, al elemento 2 le corresponden dos valores en el contradominio B y C, y al elemento 3 y 4 no les corresponde nada. Si nos damos cuenta,
esta relación que existe entre dos conjuntos no es una función. ¿Por qué? Porque para el elemento 2 del dominio corresponden dos valores del contradominio. Por lo tanto, esto sale de la definición de función. Además, existen dos motivos más por los cuales esto no puede ser una función. Tenemos dos elementos aquí que no tienen ninguna correspondencia dentro del contradominio. Por lo tanto, se reafirma que esta relación entre estos dos conjuntos no es una función. Ahora veremos tres conceptos, que es una función inyectiva, una función suprayectiva y una función biyectiva. En una función inyectiva se dice, o mejor dicho, se dice que una función es inyectiva si las imágenes, es decir, los elementos del conjunto del contradominio, son distintos. Es decir, a cada elemento del conjunto del dominio le corresponde un elemento del contradominio que son diferentes entre sí. Si nos damos cuenta, para el pincel rojo existe esta cara, para el pincel verde existe esta cara, para el azul y para el amarillo. Pero no vemos que para un solo pincel existan dos caras de este lado. O mejor dicho, perdón, que para dos pinceles diferentes exista una sola cara de este lado. Eso es una función inyectiva. ¿Qué es una función sobreyectiva o suprayectiva? Son sinónimos en este caso estas dos palabras. Una función es sobreyectiva si su imagen es igual a su codominio o contradominio. Es decir, todos los elementos que están en el contradominio tienen un valor o se corresponden con un valor del dominio. Aquí vemos que es una correspondencia lineal o un elemento por cada elemento. Y en estos otros conjuntos vemos que para cada elemento de la izquierda le corresponde un elemento de la derecha. Ya mencionamos que no hay ningún problema que para dos elementos de la izquierda corresponda un mismo elemento de la derecha, siempre y cuando no sea al revés. Entonces, estas son dos funciones sobreyectivas. Y por último, una función biyectiva es una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Es decir, que a cada elemento de la izquierda le corresponde un único elemento de la derecha. Y a cada elemento de la derecha le corresponde un único elemento de la izquierda. Y además, no sobra ningún elemento del contradominio o del conjunto del lado derecho. Podemos decir que las funciones biyectivas son un emparejamiento perfecto entre los elementos del dominio y el contradominio. Cada elemento en A tiene una pareja única en B. Y a cada elemento de B le corresponde un solo elemento en A. Como veremos más adelante, en todas las funciones matemáticas se corresponde lo primero, que a cada elemento en A le corresponde un elemento en B. Es decir, que para cada valor del dominio tendremos un valor del contradominio. Bien, hasta el momento hablamos de los conceptos básicos de funciones. Espero que haya sido claro. Si no ha sido claro, como les recomendé, véanlo una y otra vez o busquen fuentes alternativas de información o bien pregúntenme. Estos términos probablemente puedan causar confusión. Sin embargo, conforme los vayamos manejando más adelante, van a ir quedando cada vez más y más claros. ¿Cómo podemos representar una función? Existen básicamente tres formas diferentes de representar una función. La primera de ellas es mediante una ecuación. Por ejemplo, decimos que si y es una función de x, puede ser que y sea igual a x al cuadrado. Es decir, los valores que van a tomar y van a depender de los valores de x. Esto es una representación de una función. La otra forma es mediante una tabla. Tenemos los valores de x y los valores que le corresponden en y. Aquí los valores en y los obtenemos al evaluar aquí. Es decir, tenemos menos 3, lo introducimos donde está la x y nos da menos 3 al cuadrado, 9. Hacemos lo mismo para cada uno de todos estos valores y obtenemos los valores de y.
estos valores pertenecen al dominio y estos valores pertenecen al contradominio. Y por último, podemos representarlos mediante una gráfica, es decir, todos estos valores los ponemos en una figura plana XY, en este caso porque es una función de una sola variable, donde se muestran estos puntos A, B, C, D hasta la G, son los puntos menos 3, 9, menos 2, 4, etc. Sin embargo, la gráfica representa todos y cada uno de los puntos que no hemos calculado aquí. Sin embargo, y es igual a x cuadrada, esta tabla y esta gráfica representan todos la misma cosa. El siguiente tema que veremos a continuación es qué es una función real o una función real de una sola variable que también es real y su gráfica. Pero esto lo veremos más adelante para no hacer estos videos muy largos. Todas sus sugerencias, sus comentarios son bienvenidos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.